cinematográfico al estilo de Steven Spielberg. El texto planteado es una densa trama que mezcla la crítica social con la mitología y la conspiración, creando un ambiente casi distópico. La narrativa se despliega como un thriller psicológico, donde la humanidad es sometida a una maquinaria de control invisible, que orquesta cada aspecto de la vida cotidiana. Este guión tiene el potencial de convertirse en una epopeya cinematográfica al estilo de Spielberg, con elementos que exploran los límites de la libertad, la conciencia y el poder. Escena inicial. La jaula invisible. La película podría abrir con una escena que retrata la vida cotidiana en una ciudad moderna. Cámaras de vigilancia en cada esquina, personas absortas en sus dispositivos móviles, anuncios publicitarios que bombardean constantemente. El protagonista, un individuo común, comienza a notar patrones en su entorno, la repetición de mensajes, las sutiles sugerencias que guían sus elecciones. Todo parece normal, pero hay una inquietante sensación de que algo no encaja. Esta atmósfera plantea la pregunta, ¿es esta la realidad o simplemente una ilusión diseñada para mantener el control? Freud y las masas. El comportamiento colectivo. En esta historia, el poder se basa en los lazos afectivos que unen a las masas con sus líderes y entre sí. Siguiendo el pensamiento de Freud, la película exploraría cómo la población es manipulada a través de la identificación con figuras de autoridad. En una secuencia, los líderes carismáticos se presentan no como tiranos, sino como salvadores, que ofrecen soluciones a problemas que ellos mismos han creado. Las masas, motivadas por el miedo y la necesidad de pertenencia, siguen ciegamente a estos líderes. Esta dinámica se vuelve un elemento central de la trama. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra libertad a cambio de una ilusión de seguridad? La teoría sintérgica, distorsión de la realidad. Aquí, la narrativa se sumerge en lo que Greenberg denominó la teoría sintérgica. Las escenas muestran cómo la percepción de la realidad es manipulada a través de campos neuronales, imágenes que distorsionan el espacio-tiempo, alterando la percepción del protagonista. Los gobiernos y las corporaciones no solo controlan la información, sino la propia experiencia de la realidad. Se pueden incorporar efectos visuales impresionantes para representar este nivel básico o fundamental de la estructura del espacio que Greenberg describe. El protagonista comienza a darse cuenta de que la realidad que percibe es una construcción, una proyección diseñada para mantener a la humanidad en un estado de sumisión. Pensamiento lateral. Las preguntas pertinentes. El héroe, al estilo de un detective de lo desconocido, no se enfoca en encontrar respuestas, sino en formular las preguntas correctas. Esta es la clave del pensamiento lateral. En lugar de buscar soluciones directas, busca la naturaleza del problema. A través de su viaje, aprende que las preguntas son la verdadera arma contra la maquinaria del control. Spielberg podría utilizar aquí un recurso narrativo no lineal, donde cada revelación es una pieza del rompecabezas, obligando al espectador a cuestionar la realidad junto con el protagonista. Maquiavelo y el poder. La maquinaria oculta. En una secuencia clave, los verdaderos artífices del poder se revelan. Inspirados en las enseñanzas de Maquiavelo, estos personajes operan en las sombras, manipulando no solo a las masas, sino a los propios líderes visibles. Aquí, la trama se convierte en un juego de ajedrez donde cada movimiento está calculado. Las estrategias de manipulación y control se despliegan con una frialdad maquiavélica. El protagonista, ahora consciente de esta red de poder, debe decidir si enfrentarse a ella o continuar viviendo en la ignorancia. Neurociencia y neuromarketing. El control de la mente. La película también profundizaría en el uso de la neurociencia y el neuromarketing como herramientas de control. Se mostraría cómo las emociones, las decisiones y los comportamientos son influenciados a nivel neuronal. Las escenas alternan entre laboratorios secretos, donde se experimenta con la mente humana, y la vida cotidiana, donde estos experimentos se aplican de manera masiva. Aquí, Spielberg podría aprovechar su habilidad para combinar lo técnico con lo humano, mostrando cómo las personas se convierten en peones en un juego mucho más grande. La revelación. El despertar de la conciencia. El clímax de la película sería el despertar de la conciencia. El protagonista, después de un largo y doloroso proceso, logra ver la realidad tal como es. Se da cuenta de que la verdadera libertad no reside en la rebelión externa, sino en la transformación interna.
La narrativa se vuelve una metáfora visual de la liberación mental, mostrando cómo la mente puede trascender los límites impuestos por la sociedad. La escena final deja al espectador con una pregunta inquietante. ¿Es posible liberarse realmente del control o simplemente nos movemos de una jaula a otra? Elementos visuales y estilo. Para darle vida a esta trama, Spielberg utilizaría una paleta de colores oscuros y fríos para representar la opresión y el control, contrastando con momentos de colores cálidos y brillantes durante los instantes de revelación y claridad. La cinematografía incluiría tomas amplias que transmiten la magnitud del sistema de control, junto con encuadres cerrados que capturan la lucha interna del protagonista. Los efectos visuales serían fundamentales para representar las distorsiones de la realidad y los campos neuronales descritos por la teoría sintérgica. Conclusión. Este análisis cinematográfico combina elementos de crítica social, psicología, neurociencia y mitología para crear un guión que invita al espectador a cuestionar su propia realidad. En el estilo de Steven Spielberg, la narrativa es a la vez una advertencia y un llamado a la acción. Al centrar la historia en las preguntas más que en las respuestas, se logra un enfoque original que desafía al espectador a pensar más allá de las apariencias. Al final, la película plantea una pregunta fundamental. ¿Es la verdadera libertad algo que se puede alcanzar o es solo un espejismo en la vastedad del control? Profesor Gerardo Gómez, Producciones. El texto describe un mundo en el que la libertad es una ilusión cuidadosamente mantenida por las fuerzas del poder, un escenario perfecto para una película que cuestiona las estructuras de control en la sociedad moderna. Al analizar este material bajo el prisma cinematográfico de un director como Steven Spielberg, surgen oportunidades para construir una narrativa visual que sea tan provocativa como esclarecedora. Spielberg, con su habilidad para combinar el entretenimiento y la reflexión profunda, podría transformar este texto en un thriller psicológico y filosófico. La narrativa podría ser abordada desde una perspectiva que no solo presenta los hechos, sino que, al estilo del pensamiento lateral, plantea preguntas inquietantes que desafían la realidad misma. 1. Pensamiento lateral. Cambiar la perspectiva de la narrativa. El pensamiento lateral, sugerido como eje central de la trama, sugiere un enfoque inverso. En lugar de buscar respuestas evidentes a las cuestiones de control, manipulación y despertar de la conciencia, la película debe profundizar en la génesis de estas preguntas. ¿Qué se necesita para controlar una mente? ¿Por qué las masas permiten ser dominadas? ¿Qué es lo que impulsa a los individuos a despertar? El film podría girar en torno a un protagonista que, al enfrentarse a una serie de enigmas aparentemente desconectados, descubre que cada respuesta lo lleva a una pregunta más profunda. Este proceso de cuestionamiento continuo es la esencia del pensamiento lateral. No es la solución la que importa, sino las preguntas que conducen a ella. Psicología de las masas de Freud. Un análisis visual del comportamiento colectivo. Sigmund Freud ofrece una comprensión fundamental del comportamiento de las masas, gobernadas por lazos afectivos que vinculan a los individuos con un líder y entre sí. En el contexto de la película, esto puede ser visualizado a través de escenas que muestren cómo los individuos en la sociedad se adhieren a un sistema de control no por imposición, sino por elección. Spielberg podría emplear secuencias masivas, como manifestaciones o reuniones multitudinarias, donde el protagonista observa desde las sombras cómo la multitud es manejada a través de un carismático líder que manipula sus emociones y percepciones. Aquí el cine puede utilizar imágenes poderosas, cámaras enfocadas en los rostros de la multitud, mostrando expresiones de devoción, miedo o éxtasis, mientras un líder encarna la figura que canaliza y dirige estos lazos afectivos. 3. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. La percepción como manipulación. La teoría sintérgica postula que la percepción es una distorsión de una estructura fundamental del espacio.
Esto brinda una oportunidad cinematográfica para explorar visualmente cómo la realidad es moldeada y manipulada. En la trama, el protagonista podría descubrir que la realidad que experimenta es solo una proyección controlada por fuerzas que manipulan la estructura básica del espacio a través de campos neuronales. Este concepto se presta a efectos visuales que alteran la percepción del espectador, cambiando la apariencia del entorno de manera sutil pero inquietante. El espectador, al igual que el protagonista, se enfrentaría a la duda constante sobre lo que es real y lo que es manipulación. Esto se puede expresar visualmente con escenas en las que el entorno cambia de manera inesperada o se distorsiona, evocando la naturaleza maleable de la realidad según la teoría de Greenberg. 4. Neurociencia y neuromarketing. El control a través de la mente. La película podría explorar cómo las fuerzas en el poder utilizan el neuromarketing y la neurociencia para influir en las decisiones y comportamientos de las masas. A través de la historia, el protagonista descubre que su vida está cuidadosamente orquestada, no solo por estímulos externos, sino por el condicionamiento cerebral al que ha sido sometido desde su nacimiento. Spielberg podría representar este concepto mediante secuencias que muestran cómo la tecnología y la ciencia son empleadas para manipular los deseos y las percepciones de las personas. Por ejemplo, se podrían incluir escenas donde se despliegan campañas publicitarias subliminales, o donde se observan procesos de laboratorio que ilustran cómo se crean reguladores del humor para controlar las emociones de la población. Maquiavelo en los negocios. La estrategia del poder en la trama. La influencia de Maquiavelo, aplicado a la trama, aporta una capa adicional de complejidad al mostrar cómo las fuerzas en el poder operan desde las sombras, utilizando la manipulación y el engaño como herramientas para mantener el control. Los personajes antagonistas de la película serían una élite maquiavélica que se mueve detrás de las escenas, manipulando gobiernos, corporaciones y medios de comunicación para mantener a la humanidad en un estado de sumisión. Las intrigas, las traiciones y las estrategias oscuras serían el hilo conductor de la narrativa, destacando la brutal eficacia con la que los poderosos preservan su dominio. Esto se puede traducir en escenas donde las reuniones secretas, los pactos corruptos y las decisiones frías y calculadas se llevan a cabo con la precisión de un ajedrez humano. 6C. Desarrollo de la trama y temática visual. El filme se desarrollaría como un viaje del protagonista, quien, al igual que el espectador, comienza a cuestionar la realidad que le rodea. A medida que avanza en su descubrimiento, se enfrenta a obstáculos tanto internos como externos, su propio condicionamiento mental y las fuerzas externas que buscan mantener el status quo. El clímax de la película podría ser una confrontación no física, sino mental, donde el protagonista debe decidir si se atreve a romper las cadenas invisibles que lo atan, sabiendo que hacerlo cambiará su mundo para siempre. Visualmente, la película podría transitar entre dos estilos. Uno de hiperrealismo para representar la vida cotidiana bajo el control invisible y otro más surrealista para ilustrar la naturaleza distorsionada de la realidad según la teoría sintérgica. La banda sonora, un elemento crucial en la obra de Spielberg, acompañaría este viaje con una mezcla de tonos ominosos y esperanzadores, reflejando el conflicto entre la opresión y la lucha por el despertar de la conciencia. Conclusión. Un guión que invita a cuestionar la realidad. Este análisis cinematográfico propone un guión que no solo busca entretener, sino también desafiar al espectador a mirar más allá de las apariencias. Freud, Greenberg, la neurociencia, el neuromarketing y Maquiavelo se fusionan en una trama que expone la lucha entre el control de las masas y el despertar de la conciencia. La película culminaría con una ambigüedad inquietante. El protagonista logra romper el velo de la ilusión, pero lo que encuentra al otro lado no es necesariamente la libertad, sino un mundo aún más complejo, donde las preguntas continúan superando a las respuestas. Profesor Gerardo Gómez Producciones. Este análisis cinematográfico busca explorar la esencia de la libertad y la manipulación de las masas, inspirado en las complejas intersecciones entre psicología, teoría sinérgica, neurociencia, neuromarketing y la obra de Maquiavelo.
El guión se presenta como un rompecabezas narrativo, uniendo piezas aparentemente inconexas en un relato que no solo cuestiona la realidad, sino también la naturaleza misma de la conciencia humana. Siguiendo la línea de un thriller psicológico al estilo de Steven Spielberg, la trama se construye a partir de la premisa de que no existen respuestas definitivas, sino preguntas perturbadoras que revelan la estructura oculta de nuestro mundo. Acto 1. El mito de la libertad. La narrativa se inicia con una perspectiva inversa, siguiendo el principio del pensamiento lateral. No se trata de encontrar respuestas, sino de formular las preguntas correctas. La película abre con imágenes de un mundo aparentemente libre y conectado, donde cada individuo cree tomar decisiones autónomas. Sin embargo, a medida que la cámara se aleja, revelamos un entramado de control invisible que guía cada paso. Aquí se introduce la noción de Sigmund Freud sobre la psicología de las masas. Los individuos no son entes autónomos, sino engranajes de una maquinaria más grande, unidos por lazos afectivos hacia un líder invisible y entre sí. La trama plantea la inquietante pregunta: ¿quién es realmente el conductor de esta masa global? La conexión emocional con la figura del conductor se explora a través de la creación de un líder carismático, alguien que actúa desde las sombras. Este personaje se inspira en las tácticas de Maquiavelo aplicadas a los negocios, utilizando la manipulación emocional y el control de la percepción para mantener a las masas bajo su dominio. La película utiliza técnicas de montaje para mostrar cómo los medios, las redes sociales y las estructuras económicas funcionan como extensiones de este conductor, manteniendo a la población en una ilusión de libertad mientras los verdaderos hilos se mueven detrás de escena. Acto 2. La realidad sintérgica. Aquí la trama da un giro hacia la teoría sinérgica de Jacobo Greenberg. La teoría propone que la experiencia y la percepción no son meramente fenómenos individuales, sino que surgen de un nivel básico de la estructura del espacio. El cerebro humano, a través de sus campos neuronales, tiene la capacidad de distorsionar y moldear esta estructura. La película plantea la pregunta: ¿qué sucede cuando el cerebro colectivo de una sociedad entera es manipulado para percibir una realidad distorsionada? Visualmente, el film se transforma en un viaje a través de la mente humana y la conciencia colectiva. Utilizando efectos visuales y sonoros, se representa la mente como un vasto paisaje, donde las percepciones individuales se entrelazan para formar una realidad compartida. Los personajes, ahora conscientes de esta distorsión, se embarcan en una búsqueda para encontrar el nivel fundamental de la experiencia, intentando descifrar si la realidad misma es una construcción de control o si hay una verdad más profunda oculta detrás de la fachada. Acto 3. El lazo oculto. Este acto explora cómo la neurociencia y el neuromarketing se convierten en herramientas fundamentales en el control de las masas. La película revela cómo las emociones humanas, las decisiones de compra y las conductas de grupo son orquestadas de manera precisa, utilizando impulsos neuronales y estímulos sensoriales. Cada pensamiento, cada deseo es una reacción condicionada. Se plantea entonces la pregunta crucial: ¿es posible escapar de una prisión construida dentro de la propia mente? Las imágenes se vuelven más caóticas y fragmentadas, reflejando la lucha interna de los protagonistas al enfrentarse al regulador del humor, que promete felicidad a cambio de la sumisión mental. A través de técnicas de edición rápida y escenas superpuestas, la narrativa muestra el conflicto entre la búsqueda de la verdad y el confort de la ilusión. Los personajes deben elegir entre enfrentar una realidad incómoda o permanecer en la ignorancia cómoda. Esta lucha interna es retratada como una batalla épica dentro del paisaje mental, donde cada decisión resuena a nivel cósmico. Acto 4. Maquiavelo y el arte de la manipulación. El personaje del conductor, inspirado en las enseñanzas de Maquiavelo, desvela sus métodos, desde la creación de problemas sociales y económicos hasta la implementación de soluciones que consolidan su poder. Él opera como un titiritero maestro. La película examina cómo las tácticas maquiavélicas se aplican a la economía global, convirtiendo a las personas en piezas de un juego donde las reglas están manipuladas para mantenerlas atrapadas en un ciclo de deuda y consumo. La pregunta final se erige: ¿qué sucede cuando los títeres cortan sus hilos? Acto 5. El despertar y la subversión.
El clímax de la película se construye alrededor del despertar de la conciencia. Influenciados por la teoría sinérgica y las revelaciones sobre el control neuromarketing, los protagonistas descubren que la libertad auténtica reside en la capacidad de reconfigurar su propia percepción. La narrativa revela que el verdadero poder no está en cambiar el mundo exterior, sino en rediseñar la forma en que se percibe ese mundo. Se muestra un levantamiento no violento pero poderoso, donde la masa, ahora consciente de su fuerza colectiva, comienza a subvertir el control. El desenlace es abierto y reflexivo, invitando al público a cuestionar la naturaleza de su propia realidad. La última escena muestra a un individuo común mirando su reflejo en un espejo. El reflejo sonríe, no como un acto de desafío, sino como un reconocimiento de la verdad. En su mirada se insinúa la comprensión de que la realidad es una construcción y que el control solo puede existir mientras se acepte la ilusión. Epílogo. Más allá de la ilusión. La película concluye con una voz en off que deja una última reflexión. La libertad verdadera no se encuentra en lo que te dicen, ni siquiera en lo que ves. Está en tu capacidad de cuestionar, de mirar más allá de la apariencia y de buscar las preguntas que nadie quiere que hagas. Solo entonces podrás ver el mundo tal como es, no como te lo han mostrado. Conclusión. Este guión cinematográfico combina elementos de filosofía, psicología de masas, teoría sinérgica, neurociencia y estrategias maquiavélicas para crear una experiencia visual y narrativa intensa. Busca no solo entretener, sino también desafiar al espectador a reflexionar sobre su propia percepción de la libertad y el control. Al plantear preguntas en lugar de ofrecer respuestas, la película invita a una exploración personal y colectiva de lo que significa ser verdaderamente libre en un mundo de ilusiones cuidadosamente construidas. Profesor Gerardo Gómez Producciones. Imagina un guión cinematográfico dirigido por Steven Spielberg que explora los rincones más oscuros y profundos de la psique humana, la realidad y el poder. Este filme, con un tono de suspenso y ciencia ficción, despliega una narrativa que oscila entre lo visible y lo oculto, entre la percepción individual y el control masivo. Aquí el pensamiento lateral no es solo una técnica, sino el protagonista de la trama, el motor que lleva a los personajes a cuestionar las preguntas más fundamentales antes de encontrar las respuestas. La película comienza con la vida cotidiana de un individuo común que, de repente, comienza a experimentar una serie de eventos inquietantes que lo llevan a cuestionar la naturaleza misma de su realidad. Este personaje, que personifica al espectador, se convierte en un vehículo para explorar los temas centrales del guión: el control, la manipulación y el despertar de la conciencia. En la primera mitad del filme, la narrativa se enfoca en la forma en que el mundo moderno ha convertido a las masas en entidades controladas y manejables, tal como Freud lo describió en su obra Psicología de las Masas. Las masas son representadas como un organismo colectivo, gobernado por lazos afectivos que unen a los individuos entre sí y con un líder invisible que tira de los hilos desde las sombras. La cámara se mueve a través de multitudes que siguen patrones predecibles, como un rebaño, mientras la voz en off del protagonista reflexiona sobre el control invisible que los envuelve. Aquí, las teorías de Freud cobran vida al mostrar cómo los lazos afectivos y la necesidad de pertenencia se convierten en las herramientas más efectivas de manipulación. A medida que el protagonista se adentra en este oscuro laberinto, la trama introduce la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. El mundo comienza a desmoronarse ante los ojos del protagonista, mientras experimenta distorsiones de la realidad, revelando que la percepción no es una simple recepción de información, sino una construcción activa de la mente. La película se convierte en un viaje psicodélico, en el que las imágenes se distorsionan y se superponen, mostrando cómo el cerebro tiene el poder de crear y modificar la experiencia misma. Los límites entre lo real y lo ilusorio se vuelven borrosos, sugiriendo que la realidad que conocemos no es más que una proyección de nuestros propios campos neuronales. En este punto, el espectador es arrastrado hacia un torbellino de cuestionamientos, donde la percepción se convierte en un arma de control y la mente en un campo de batalla.
La narrativa da un giro cuando entra en juego el pensamiento de Maquiavelo aplicado a los negocios y el poder. Las escenas cambian a una serie de reuniones en oficinas de rascacielos oscuros, donde personajes de poder mueven las piezas de un tablero global. Aquí, el poder se revela no como un objeto tangible, sino como una fuerza que se ejerce a través de la manipulación psicológica y emocional. Las empresas y gobiernos no son más que actores en un juego de sombras, donde la verdadera batalla se libra en las mentes de las masas. La película muestra, de manera cruda y descarnada, cómo los principios maquiavélicos se aplican para mantener a las personas en un estado de obediencia y sumisión, mientras creen que son libres. El neurociencia y el neuromarketing aparecen como instrumentos de este control. Las imágenes muestran cómo los cerebros de las personas son escaneados, analizados y manipulados para inducir comportamientos predecibles. Los dispositivos de regulación del humor prometen felicidad, mientras que en realidad actúan como herramientas de adormecimiento y conformidad. Se observa cómo los estímulos visuales y auditivos son utilizados para influir en las emociones y decisiones de las masas, reforzando la narrativa de que la libertad es solo una ilusión cuidadosamente construida. En la cúspide de la trama, el protagonista llega a un punto de revelación. La experiencia psicodélica y la comprensión del entramado de control lo llevan a darse cuenta de que, aunque las estructuras de poder han aprendido a manipular la percepción y las emociones humanas, hay algo que no pueden controlar: el despertar de la conciencia. Este es el momento de catarsis, donde el protagonista se enfrenta a la disyuntiva final: aceptar la comodidad de la ilusión o luchar por la verdad y la verdadera libertad. El desenlace de la película es un llamado a la acción y a la introspección. La cámara se aleja lentamente del protagonista, ahora consciente, rodeado de una multitud que sigue atrapada en la ilusión. La voz en off, con un tono melancólico pero decidido, sugiere que la clave no está en encontrar respuestas, sino en plantear las preguntas correctas. Es un recordatorio de que el verdadero cambio comienza con la conciencia y la voluntad de cuestionar lo que nos rodea. La película concluye con una pregunta abierta, dirigida directamente al espectador. ¿Seguirás permitiendo que controlen tu mente y tu futuro? La pantalla se oscurece, dejando un silencio que invita a la reflexión. Como en las mejores obras de Spielberg, el final no es una conclusión, sino un inicio. Un desafío a mirar más allá de la superficie y a descubrir las preguntas que verdaderamente importan. Profesor Gerardo Gómez Producciones. El texto se presenta como una denuncia hacia los sistemas de control social, económico y político que se han establecido bajo la apariencia de la libertad y el progreso. Para llevar esta denuncia a la pantalla grande, adoptando el estilo cinematográfico de Steven Spielberg, debemos construir una narrativa que profundice en las tensiones humanas entre la ilusión y la realidad, la opresión y el despertar, a través de una historia multifacética y cargada de simbolismo. Enfoque narrativo, pensamiento lateral como estructura. La narrativa no debe centrarse en la resolución de un conflicto preexistente, sino en la exploración de las preguntas que la humanidad ha evitado plantearse. El pensamiento lateral aquí se convierte en la guía narrativa. En lugar de seguir una línea argumental tradicional, la historia se construye a través de preguntas, dilemas y revelaciones que se presentan como un rompecabezas. Cada pieza del guión debe confrontar al espectador con una nueva capa de la realidad, obligándolos a replantearse sus propias percepciones. Freud y la psicología de las masas. Freud afirma que las masas están gobernadas por lazos afectivos, la unión con un líder y la cohesión entre los individuos. Esto se refleja en la narrativa, al mostrar cómo la sociedad, aparentemente libre, sigue patrones de comportamiento dictados por líderes invisibles y por la interconexión social, manipulada a través de los medios y la tecnología. Las masas en el film se presentan como una entidad casi orgánica, movida por impulsos que desconocen su origen, ilustrando cómo se perpetúa el control. Teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. La teoría de Greenberg sugiere que la percepción y la experiencia son producto de una distorsión cerebral de una realidad fundamental. En la película, esto se traduce en la forma en que los personajes perciben su mundo.
Existen momentos de ruptura en los que la realidad se revela como un constructo, una distorsión impuesta por un sistema que altera los campos neuronales. Visualmente, estas rupturas podrían mostrarse mediante efectos especiales que transforman el entorno, simbolizando cómo la mente colectiva ha sido condicionada para ver una versión manipulada de la realidad. Neurociencia y neuromarketing. La trama incorpora elementos de neurociencia y neuromarketing, mostrando cómo las decisiones humanas, desde el consumo hasta las creencias, están condicionadas a nivel neuronal. La película introduce un personaje clave, un neurocientífico rebelde, que descubre cómo las grandes corporaciones y los gobiernos emplean técnicas de neuromarketing para manipular el cerebro humano. Sus investigaciones revelan que las experiencias sensoriales y emocionales son programadas para mantener a la población en un estado de complacencia. A través de experimentos, este personaje demuestra cómo el cerebro es moldeado por estímulos que generan la ilusión de libertad y elección. Nicolás Maquiavelo y la manipulación del poder. La influencia de Maquiavelo se refleja en los antagonistas de la historia, una élite invisible que utiliza tácticas maquiavélicas para mantener su dominio. No son villanos tradicionales, sino arquitectos del sistema, maestros en el arte de la manipulación. Para ellos, la moral es una herramienta flexible y el fin justifica los medios. La narrativa se adentra en los métodos de control que emplean, cómo crean problemas artificiales para luego ofrecer soluciones que refuerzan su poder, cómo mantienen a las masas divididas y enfocadas en conflictos superficiales para evitar que cuestionen las estructuras subyacentes. Desarrollo de la trama. La historia sigue a un grupo de individuos que por diferentes circunstancias comienzan a cuestionar la realidad que los rodea. Cada uno de ellos representa un aspecto distinto de la sociedad: el trabajador atrapado en la rueda del sistema económico, el intelectual que sospecha de la manipulación mediática, el neurocientífico que busca entender las verdaderas capacidades del cerebro humano, y un líder espiritual que siente una conexión con conocimientos ancestrales olvidados. Estos personajes se embarcan en un viaje de descubrimiento, enfrentando la realidad oculta de su mundo. En su camino, encuentran documentos antiguos, como el libro de Enoch, y exploran teorías olvidadas como la existencia de los Nefilim y la arquitectura monumental atribuida a civilizaciones perdidas. Estos descubrimientos, sin embargo, no son bienvenidos por los poderes establecidos. La élite utiliza su arsenal de distracciones, desde el neuromarketing hasta dispositivos como el regulador del humor, para mantener a la población ignorante y sumisa. Clímax y resolución. El clímax de la película se centra en un momento de revelación masiva, un evento catalizador que abre los ojos de las masas. La narrativa culmina en una confrontación entre los protagonistas y los arquitectos del sistema. Pero el enfrentamiento no es físico, es una batalla de percepciones, un enfrentamiento ideológico donde las verdades ocultas son sacadas a la luz. Las masas, unidas por lazos afectivos ahora conscientes, comienzan a romper las cadenas invisibles que los ataban. La resolución no ofrece respuestas claras ni finales felices tradicionales. En su lugar, deja al espectador con preguntas abiertas. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Cuánto de nuestra realidad es una creación artificial? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la comodidad por la verdad? Estilo cinematográfico. Visualmente, la película se inspira en los tonos oscuros y las atmósferas opresivas de filmes como Blade Runner y The Matrix, combinados con la épica y el misticismo de encuentros cercanos del tercer tipo. Utiliza efectos especiales y narrativas fractales para mostrar la distorsión de la realidad, la forma en que las masas perciben su mundo y las rupturas que revelan la verdad oculta. Las transiciones entre escenas juegan con la percepción del tiempo y el espacio, mostrando cómo la mente puede ser moldeada. Se recurre a una banda sonora inquietante y etérea, que acompaña las revelaciones y las escenas de manipulación mental, sumergiendo al espectador en una experiencia sensorial que refleja el control neuromarketing que se denuncia. Conclusión. La película, en estilo y contenido, se erige como una exploración profunda del poder, la percepción y la búsqueda de la verdad. Se convierte en un espejo para la sociedad actual, un llamado a cuestionar la realidad y a desafiar los sistemas que, bajo la fachada de la libertad, buscan controlar nuestras mentes y destinos. Como diría Maquiavelo,
el fin justifica los medios, pero esta historia nos invita a preguntar, ¿qué fin estamos realmente persiguiendo? Profesor Gerardo Gómez Producciones. Análisis y desarrollo cinematográfico. El texto se presenta como un manifiesto contra los sistemas de control que han moldeado las sociedades modernas bajo la ilusión de libertad, prosperidad y salud. Para llevar esta denuncia a la pantalla grande en un estilo propio de Steven Spielberg, debemos construir una narrativa épica que revele cómo diferentes fuerzas, desde el sistema económico hasta la manipulación mediática, conspiran para mantener a la humanidad en un estado de sumisión y dependencia. Enfoque narrativo. Pensamiento lateral como estructura. La narrativa debe tomar un enfoque no lineal, explorando preguntas fundamentales en lugar de ofrecer respuestas directas. La trama se centra en cuestionar las suposiciones que sustentan la vida cotidiana. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué es la realidad? ¿Quién se beneficia del sistema actual? Esta perspectiva contraria se convierte en el motor narrativo, empujando a los personajes y a la audiencia a confrontar las verdades incómodas detrás del progreso moderno. Freud y la psicología de las masas. Freud sugiere que las masas están gobernadas por lazos afectivos, la unión con un líder y la cohesión social. En la película, las masas se presentan como marionetas en un escenario controlado por fuerzas invisibles. Los gobiernos y las grandes corporaciones actúan como el conductor, dirigiendo la atención y las emociones de la población a través de campañas mediáticas, figuras políticas carismáticas y distracciones masivas. Los personajes principales comienzan a notar estas manipulaciones y se embarcan en un viaje para entender cómo el control se perpetúa. Teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Greenberg postula que la experiencia es una distorsión cerebral de una realidad fundamental. En el filme, este concepto se traduce en la forma en que la sociedad percibe su mundo. Lo que consideramos como real es, en realidad, una construcción diseñada para mantener a las masas en un estado de ignorancia. Visualmente, esto puede representarse a través de escenas en las que la realidad se descompone ante los ojos de los protagonistas, revelando una verdad oculta y más siniestra detrás de la fachada cotidiana. Neurociencia y neuromarketing. La película incorpora elementos de cómo las decisiones humanas, desde el consumo hasta las creencias, son manipuladas a nivel neuronal. Un personaje central, un neurocientífico renegado, descubre la conexión entre el cerebro humano y las tácticas de control empleadas por los gobiernos y corporaciones. A través de experimentos, demuestra que el cerebro es constantemente bombardeado con estímulos diseñados para generar la ilusión de libertad, mientras refuerza la dependencia hacia el sistema. Las masas, sin saberlo, son moldeadas por técnicas de neuromarketing que les inducen a comprar alimentos ultraprocesados y a seguir un ciclo perpetuo de consumo de productos que les enferman, solo para ser canalizados como clientes de la industria farmacéutica. El dinero fiduciario y la economía de la esclavitud moderna. El filme profundiza en la naturaleza del dinero fiduciario, una fantasía que, a pesar de ser intangible y sin valor real, como el oro, el agua o los alimentos, se ha convertido en la medida de todas las cosas. Los personajes cuestionan cómo este dinero, que no puede comerse ni beberse, se usa para encadenar a las personas a un ciclo interminable de deuda, trabajo y consumo. La película muestra cómo las personas se esfuerzan por obtener un salario que apenas les permite sobrevivir, manteniéndolas en un estado de esclavitud moderna. Visualmente, esto se representa con escenas de ciudades colmenas, donde las personas son peones en una máquina económica implacable. Alimentos ultraprocesados y la industria farmacéutica. La narrativa muestra un sistema donde los alimentos, una necesidad básica, se transforman en agentes de enfermedad. Las grandes corporaciones producen alimentos ultraprocesados, cargados de aditivos que no nutren, sino que dañan el cuerpo humano. Los personajes descubren la conexión entre estas corporaciones y la industria farmacéutica, un círculo vicioso donde los alimentos generan enfermedades crónicas, convirtiendo a las personas en consumidores perpetuos de medicamentos que no curan, solo alivian. La trama revela cómo los médicos, a menudo atrapados en este sistema, no son los villanos, sino peones que aplican tratamientos que solo enriquecen a los grandes laboratorios. Nicolás Maquiavelo y la manipulación del poder.
Los antagonistas del film, una élite invisible, utilizan tácticas maquiavélicas para mantener su dominio. Gobiernan desde las sombras, manipulando gobiernos y sistemas económicos. En una línea argumental basada en la realidad política, el filme se centra en un país ficticio pero reconocible, donde un presidente títere es controlado por un magnate corrupto, simbolizando el poder oculto que mueve los hilos desde atrás. Inspirado por figuras reales como el presidente Santiago Peña Palacios y Horacio Cartes, el guión expone cómo la corrupción se institucionaliza y cómo la verdadera autoridad no reside en los gobernantes visibles, sino en aquellos que operan en las sombras, con el respaldo de poderes extranjeros. Desarrollo de la trama. La historia sigue a un grupo de individuos de diferentes trasfondos. Por distintas circunstancias, comienzan a despertar de la ilusión que los rodea. Uno es un trabajador agobiado por la deuda y la insuficiencia de su salario. Otro es un neurocientífico que descubre los oscuros secretos de la manipulación mental. Hay un periodista que empieza a ver las conexiones ocultas entre las corporaciones de alimentos, la industria farmacéutica y los gobiernos corruptos. Y finalmente, un líder espiritual que ha comenzado a recordar conocimientos ancestrales olvidados. A medida que estos personajes se unen, descubren la escala de la manipulación. Se topan con documentos antiguos que hablan de civilizaciones perdidas y gigantes que alguna vez vagaron por la Tierra, y cómo sus restos han sido convertidos en la sal rosa del Himalaya. Este simbolismo se extiende a la idea de que la humanidad vive sobre los restos de un pasado más grande, ignorante de su propia historia, debido a una educación controlada y sesgada. Clímax y resolución. El clímax se produce cuando los protagonistas deciden revelar la verdad al mundo. Sin embargo, enfrentan un poder implacable que busca silenciarlos. La élite utiliza todas sus herramientas de control, los medios, las redes sociales, la economía y la fuerza militar para sofocar este despertar. La confrontación no es física, sino una lucha por la percepción. Los personajes liberan información que amenaza con abrir los ojos de las masas, creando un estado de caos controlado donde la verdad y la mentira se entremezclan. La resolución no ofrece una victoria clara. En lugar de un final tradicional, la película deja al espectador con una pregunta abierta. ¿Puede la humanidad despertar y liberarse del ciclo de control? ¿O la comodidad de la ilusión prevalecerá sobre la incertidumbre de la verdad? Los personajes han sembrado la semilla del cuestionamiento, pero el futuro queda en manos de cada individuo que decide si seguirá aceptando la realidad impuesta o buscará su propia verdad. Estilo cinematográfico. Visualmente, la película utiliza un estilo distópico, pero con elementos surrealistas. Las escenas que representan la vida cotidiana de las masas son grises y monótonas, contrastando con las rupturas de la realidad, que se presentan con colores intensos y efectos visuales que distorsionan la percepción del espectador. El mundo de los protagonistas se vuelve progresivamente más onírico, simbolizando la lucha entre la ilusión y la realidad. Sonoramente, la banda sonora emplea una mezcla de sonidos industriales y etéreos, creando una atmósfera inquietante que refleja el estado de control mental. A medida que los personajes se acercan a la verdad, la música se vuelve más caótica y disonante, capturando la tensión entre la comodidad del engaño y el dolor del despertar. Conclusión. La película, a través de su narrativa, plantea una crítica mordaz a las estructuras de poder que gobiernan el mundo moderno. Se convierte en un llamado a la reflexión, incitando al espectador a cuestionar no solo el sistema en el que vive, sino también su propia percepción de la realidad. Inspirada por teorías y realidades históricas, la historia se sitúa en la encrucijada entre la distopía y la esperanza, entre el control y la libertad, dejando al público con la responsabilidad de decidir. ¿Seguirán siendo peones en un juego que no controlan o se atreverán a buscar la verdad más allá de las sombras? Profesor Gerardo Gómez Producciones. Este texto se presenta como una denuncia de las estructuras de control y manipulación que afectan a la humanidad, cubriendo una amplia gama de temas, desde el control económico hasta las influencias políticas.
Para transformar esta crítica en una narrativa cinematográfica al estilo de Steven Spielberg, debemos combinar elementos de ciencia ficción, thriller político y drama psicológico, con una visión épica que conecte a nivel emocional e intelectual con el público. La película debe ser, en esencia, una reflexión sobre la libertad, la verdad y la lucha interna y externa por el despertar de la conciencia. Enfoque narrativo. Pensamiento lateral como motor de la historia. En lugar de simplemente exponer los problemas, la narrativa se construye sobre la búsqueda de las preguntas correctas. La trama se desarrolla no como una línea recta hacia la solución, sino como un laberinto de preguntas, dilemas y revelaciones. Cada paso que dan los personajes revela capas más profundas de la realidad, obligando tanto a ellos como al público a reconsiderar sus suposiciones y percepciones. Freud y la psicología de las masas. Freud señala que las masas están controladas por lazos afectivos con un líder y entre sí. En la película, esto se traduce en cómo las masas son manipuladas por líderes invisibles y entrelazadas a través de narrativas colectivas que les infunden una falsa sensación de propósito y dirección. Las masas no son solo un fondo pasivo, sino una fuerza activa que puede ser dirigida o despertada. La narrativa explora la dicotomía entre la sumisión y el despertar colectivo, mostrando cómo las personas pueden ser llevadas a aceptar situaciones de opresión bajo la ilusión de libertad. Teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. La teoría de Greenberg sugiere que la experiencia y la percepción son distorsiones cerebrales de una realidad más fundamental. En la película, esta teoría se refleja en escenas donde los protagonistas experimentan momentos de despertar, en los que la realidad que conocen se desintegra para revelar una estructura subyacente de control. Visualmente, esto se representa a través de efectos especiales que transforman el entorno de los personajes, mostrando cómo sus percepciones están condicionadas por una realidad programada. El mundo tal como lo conocen es solo una fachada. Hay algo más profundo que se mantiene oculto por un diseño cuidadoso. El dinero fiduciario como ilusión. El dinero fiduciario se presenta como un símbolo de control. En la trama se expone cómo el sistema económico ha construido una realidad donde el dinero es solo una ilusión que no tiene valor intrínseco. No se puede comer ni beber, y sin embargo, gobierna las vidas. Los personajes descubren que el dinero fiduciario es una herramienta de las élites para mantener a la población atrapada en un ciclo interminable de trabajo, deuda y consumo. Se exploran escenas donde la sociedad lucha por un dinero que, en última instancia, solo sirve para comprar alimentos ultraprocesados que enferman, no para nutrir. La narrativa cuestiona el valor real de las cosas, confrontando la audiencia con la paradoja de un sistema que valora lo intangible sobre lo esencial. Alimentos ultraprocesados y la industria farmacéutica. El guión se adentra en la industria alimentaria y farmacéutica, mostrando cómo los alimentos ultraprocesados no solo no nutren, sino que enferman al cuerpo humano, convirtiendo a la población en clientes perpetuos de medicamentos que no curan, sino que solo alivian síntomas. A través de los ojos de un protagonista que trabaja dentro de esta industria, se revela un sistema que se beneficia del sufrimiento humano, donde los médicos son cómplices involuntarios y los grandes laboratorios son los verdaderos ganadores. La película utiliza estos elementos para construir una atmósfera de conspiración, donde las enfermedades y sus curas son parte de un ciclo de control y explotación. Nicolás Maquiavelo y la manipulación del poder. Inspirado por las tácticas maquiavélicas, los antagonistas de la historia, una élite que incluye corporaciones, gobiernos corruptos y figuras políticas como el presidente Santiago Peña Palacios y su mentor Horacio Cartes, emplean estrategias de manipulación y control para mantener el status quo. Se muestran como maestros de la distracción y el engaño, orquestando eventos mundiales y problemas artificiales para distraer a las masas mientras consolidan su poder. Los antagonistas no son caricaturas de maldad, son calculadores, racionales, y ven al mundo como un tablero de ajedrez donde las masas son peones. Corrupción política y control geopolítico. La narrativa profundiza en la corrupción de los gobiernos, destacando el caso de Paraguay con el presidente Santiago Peña Palacios, presentado como un títere de Horacio Cartes, quien a su vez es señalado por Estados Unidos como un significativamente corrupto.
La trama revela cómo estas figuras operan bajo la apariencia de democracia y libertad, pero en realidad reciben órdenes de poderes superiores. La historia se convierte en un thriller político, mostrando las intrincadas redes de poder y corrupción que dictan el destino de naciones enteras. Las elecciones y la política se presentan como un espectáculo, un teatro donde los verdaderos titiriteros operan desde las sombras. Desarrollo de la trama. La película sigue a un grupo de personajes que se encuentran en diferentes puntos de la sociedad. Un periodista que descubre documentos filtrados que revelan la farsa del sistema financiero. Un neurocientífico que trabaja para una corporación farmacéutica y empieza a cuestionar los efectos reales de los medicamentos. Un activista de alimentos naturales que destapa los peligros de los alimentos ultraprocesados. Y un líder espiritual que conecta las experiencias modernas con conocimientos ancestrales sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Estos personajes, inicialmente aislados en sus luchas individuales, se unen al descubrir que todas sus batallas están conectadas por un sistema central de control. A medida que profundizan, comienzan a experimentar la distorsión de la realidad descrita por Greenberg, abriendo sus mentes a la existencia de una realidad fundamental que ha sido oculta. Visualmente, estas revelaciones se muestran como fracturas en la realidad, momentos en los que el mundo conocido se derrumba para revelar una estructura subyacente de poder y manipulación. Clímax y resolución. El clímax se desarrolla en un acto de revelación masiva, donde los protagonistas logran transmitir la verdad al público. Utilizan la tecnología, las redes sociales y la comunicación masiva para romper las cadenas del control mental. Sin embargo, la élite responde con tácticas de distracción, pánico financiero e intentos de censura. La tensión alcanza su punto álgido cuando la población mundial debe decidir entre la comodidad de la ilusión o la incertidumbre de la verdad. La resolución no es un final feliz convencional, sino una llamada a la acción. Deja al espectador con una pregunta abierta. ¿Qué significa ser realmente libre? ¿Puede la humanidad despertar colectivamente y derribar las estructuras de control, o seguirá atrapada en el ciclo de la ilusión? La película concluye con una toma simbólica, un niño mirando hacia el horizonte, representando la esperanza y la posibilidad de un futuro donde la verdad y la conciencia puedan prevalecer. Estilo cinematográfico. Visualmente, la película combina elementos de ciencia ficción distópica y realismo oscuro, con escenas que utilizan efectos especiales para mostrar la distorsión de la realidad. Momentos como el descubrimiento de la verdadera naturaleza del dinero fiduciario o la revelación del papel de los alimentos ultraprocesados se muestran a través de secuencias alucinantes, casi oníricas, que ilustran cómo las percepciones de los personajes y del público han sido moldeadas. Sonoramente, la banda sonora se compone de melodías inquietantes y orquestales que enfatizan las revelaciones y las confrontaciones. Utiliza el sonido para crear una atmósfera de tensión constante, reflejando la lucha interna y externa de los personajes contra las fuerzas de control. Conclusión. Esta película se erige como una exploración épica y profunda del control, la manipulación y el potencial del despertar humano. Utiliza el lenguaje cinematográfico para cuestionar las estructuras de poder que nos rodean, desde los sistemas económicos hasta la política y la ciencia. Es una llamada a cuestionar la realidad que se nos presenta y a buscar una verdad más profunda, más allá de las ilusiones y las manipulaciones. Como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Pero esta historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué fin estamos realmente persiguiendo? ¿Y estamos dispuestos a enfrentarnos a la incertidumbre en nuestra búsqueda de la verdadera libertad? Profesor Gerardo Gómez Producciones.